clasificación. De ahí en fuera no tiene mayor importancia, ¿sí? Sin embargo, ustedes en el material que tienen pueden ir diciendo ya ahí cuál es metacéntrico, acrocéntrico, tienen ahí material, ¿de acuerdo? Bien, en esta diapositiva lo que les quiero presentar es otra clasificación. Sí, esta clasificación, y esta es la que más nos interesa a nosotros, se basa en que los cromosomas tienen diferentes tipos de genes. Y particularmente se ha encontrado que hay unos que poseen o tienen los genes que determinan las características sexuales primarias. Sí, cuando digo esto debemos ubicar cuáles son las características sexuales primarias y desde cuándo se determinan después de que se empieza a formar un nuevo individuo, ¿sí? Recuerden que un nuevo individuo se empieza a formar cuando se fecundan dos gametos, uno femenino y uno masculino. Cuando ya se fecundaron, esa célula se llama huevo cigoto, cuya característica es que ya está juntando el juego de cromosomas que donó el padre con el juego de cromosomas que donó la madre. Entonces, si los gametos son N y N, la célula, esta huevo cigoto, ya es 2N, porque está juntando los juegos de cromosomas de los dos padres. Entonces, una vez que ya se identificaron los juegos de cromosomas, empieza una serie de divisiones mitóticas. Primero forma el embrión. El embrión tiene 3 etapas importantes, se las menciono, pero no quiero que se las memoricen, solamente que identifiquen mórula, es así. El embrión tiene 3 etapas importantes: mórula, gástrula y blástula. En la etapa de gástrula ya las células están empezando a especializarse. Una vez que termina la formación del embrión, sigue la etapa del feto. En el feto es a donde ya se le va dando forma bien al individuo. Ustedes seguramente han visto fetos en los laboratorios de biología, fetos humanos. Y si no los han visto, métanse a internet y busquen fetos humanos y van a ver cómo se ven. Son como humanos chiquititos, ¿no? Están dentro del vientre de la madre. ¿Por qué no salen? Pues porque les falta crecer, ganar peso. Y tienen que ganar peso para que cuando salgan del vientre de la madre puedan sobrevivir en un ambiente agreste, porque salen a un ambiente donde ya no tienen protección. Por eso es importante que ganen peso. Ahora bien, cuando nace un chamaco, desde que sale del vientre materno, lo levantan y ven los genitales y dicen niña o niño. No tienen que hacer ningún cariotipo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vienen definidos los genitales. Esa es parte de las características sexuales primarias. Pero hay otra más importante, que es la que regula qué genitales se van a formar. Son las gónadas sexuales. Así que los genes que determinan las características sexuales primarias, que dije son las gónadas sexuales primero y luego los genitales, se encuentran localizados en el último par de cromosomas de acuerdo al ideograma de la especie humana. Aquí los estoy marcando en rosa, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos el ideograma de un varón, tiene un cromosoma, su último par tiene un cromosoma grandote y un chiquito. ¿Sí? El último par son desiguales. Y en el caso de una mujer, el último par tiene 2 cromosomas iguales. Entonces, ya se sabe que en estos cromosomas se localizan los genes que determinan las características sexuales primarias. Las gónadas sexuales, que es lo más importante. Y como dije, características sexuales primarias, es que debe haber otras. ¿Cuáles son las otras? Las secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? Bueno, la presencia de barba y bigote en los varones, el engrosamiento de la voz en varones, el que la espalda se haga más ancha y la cadera más estrecha en los varones. Y en el caso de las mujeres, ¿cuáles son? A ver, chicos, ustedes que son observadores, díganme. Está muy exagerado. Díganme, ¿cuáles son las características de una mujer? Crecimiento de las glándulas mamarias. Exacto, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No escucho. Menstruación. Ajá.
Ajá, el ensanchamiento de caderas, ahí puse esos dibujitos, ¿eh? En el caso de las mujeres, la espalda, el torso ya no lo veríamos como cuando eran niños veíamos el torso así, en niñas y en niños, ¿verdad? Pero cuando llegan a la madurez sexual, aquí ya cobran diferencia, ¿sí? En el caso de los varones, más o menos así se pone, y en el caso de las mujeres, más o menos así. Ajá, pero esas son características sexuales secundarias. ¿Quién las dirige? También las gónadas sexuales. Cuando llegan a la madurez sexual, se secretan hormonas sexuales, y esas hormonas sexuales son las que van dirigiendo todo el proceso, ¿sí? De que se van transformando ciertas características que son indicativas de que ya están en posibilidades de reproducirse. Pero por el amor de Dios, no se reproduzcan ahorita, están muy jovencitos. Los médicos dicen que la edad ideal para procrear hijos es entre los 26 y 30 años, ¿sí? Entonces, no se aceleren, chicos, cuídense. Bien, entonces vean, les hice estos dibujitos por lo siguiente. Generalmente debiéramos tender a tener esas formas, ¿sí? Sin embargo, lo que observamos es que después de tantas maruchan y de tantas sabritas, esta forma se hace así, ¿verdad? En los varones. Y en las mujeres también, así se nos hace, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, tenemos una vida sedentaria increíble, y segundo, con muchas chucherías. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, se los digo para que regulen eso. Ajá. Estas formas que están en verde son bonitas, bellas, ¿ah? Pues hay que conservarlas, ¿sí? No hay que tirarnos a comer tanta chuchería para ponernos así, de formas. Bien, entonces, si los genes que regulan las características sexuales primarias se localizan aquí, a este último par de cromosomas en la especie humana se les conoce como cromosomas sexuales o alosomas. Así que puede haber genes que determinen otras características, pero los genes que determinan características sexuales primarias están aquí. No están en ningún otro autosoma, ningún otro cromosoma. Así que entonces, si a este último par le llamamos cromosomas sexuales, ¿cómo le vamos a llamar a los otros que no son del último par? Se les conoce como autosomas. ¿Está claro? Esto es muy importante para nosotros porque, aunque no vamos a ver ese tema, porque no nos da tiempo, tienen que entender que si los genes están en cromosomas sexuales, entonces hay diferencias. Vean, por favor, esto. En el caso de los varones, tienen un cromosoma sexual grandote y un chiquito, ¿sí? Ajá, el grandote es igual a los cromosomas que tiene la mujer. Ajá, vean, este cromosoma grandote, si se fijan, es igual a los cromosomas que tiene la mujer. Entonces, ¿cómo les van a llamar? Debido a que hay uno diferente y otros dos iguales, bueno, se atienen a ponerle la simbología o utilizar la estrategia de los matemáticos, que utilizan las letras del abecedario, ¿verdad? Para denotar que son eventos diferentes. Aquí, ¿qué hacen? A este chiquito le llaman cromosoma y a estos que son iguales en los dos sexos, en el sexo masculino y femenino, le llaman cromosoma X, ¿de acuerdo? Entonces, la mujer tiene dos cromosomas X y el varón tiene un X. Y tiene uno diferente que se le conoce como cromosoma Y, ajá, que es más chiquito. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, para la genética esto es importante porque si los genes están aquí, se comportan distinto a si los genes están en autosomas. Y bueno, ¿qué dije de genes? ¿Cómo es eso? Sencillo. En cada cromosoma, lo vamos a dibujar en esta otra diapositiva, según la teoría cromosómica de la herencia, los genes se encuentran localizados a manera de cuentas de collar a lo largo de los cromosomas.
de tal manera que tendríamos aquí un gen, ¿sí? Ese sería un gen. Enseguidita estaría otro gen, ¿sí? Aquí pegadito porque es como cuentas de collar. Enseguidita otro y así vamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si, de acuerdo con esto, si los genes están localizados en los cromosomas sexuales, entonces habría diferencia. ¿En qué habría diferencia? Si los genes están en cromosoma X o en el Y, el comportamiento va a ser diferente. Insisto, ¿por qué? Porque en los autosomas, si hablamos de que un gen está aquí, también está acá, en el cromosoma homólogo. ¿Sí? Si decimos que hay un gen que está aquí, en el cromosoma homólogo también. Y si analizamos a los cromosomas de una mujer, también ahí estarían. Pero ¿qué pasa si digo que los genes que vamos a analizar están en el cromosoma X? Vamos a suponer que, digamos, están localizados aquí. Déjenme cambiar el color. Aquí. ¿Sí? Ahí está el gen. El cromosoma Y, entonces no tendría. En los cromosomas X de la mujer pudieran aparecer, pero en el Y nunca. Entonces ya hay un comportamiento diferente. Por eso nos importa a nosotros identificar entender esta clasificación, ¿sí? Identificar los autosomas e identificar a los cromosomas sexuales. Siempre se nos debe indicar, en el caso de la especie humana, el último par son los sexuales. En el caso de una mosquita que se utiliza mucho en genética, que es Drosophila melanogaster, es el primer par, los cromosomas sexuales. Pero eso lo indican los que diseñan los ideogramas. ¿Está entendible, chicos? Esta clasificación es importante. Y luego vamos a ver que no todas las especies tienen cromosomas así como los humanos, pero lo vamos a analizar más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces si no hay preguntas, les sugiero por favor que lo que vamos a ver hoy lo trabajen más tarde en su material, en el material que les envié, ¿sí? Para que aparezca en sus notas de clase. ¿Qué aparece aquí? ¿Esto cómo se llamaría? Fotografía de cromosomas humanos que provienen de un cariotipo, ¿de acuerdo? ¿Para qué vamos a tomar esa fotografía? ¿Para qué vamos a usar esa fotografía? Para ordenar los cromosomas de acuerdo a este ideograma. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué van a hacer? Presenten esto en su material. Esta es una fotografía y sobre esa fotografía vayan intentando identificar cromosomas, autosomas, pónganle por ahí un letrerito, ¿verdad? ¿Cuáles, sobre cuáles son, tienen, de acuerdo a esta clasificación, cuáles son metacéntricos, cuáles son acrocéntricos, por ahí con un letrerito que le agreguen, ¿verdad? Un cachito de papel con el letrero. Luego, con base en esto, que es lo que ¿para qué se utiliza? Para organizarlo en un ideograma. Aquí les estoy mostrando el ideograma humano. Este es un masculino porque tiene cromosoma X y Y, y el que sigue es de una mujer porque es XX. Ajá. ¿Qué necesito que hagan aquí? Por favor, hagan la siguiente actividad. Elijan 2 colores. Por favor, utilicen colores fuertes, que pinten fuerte, ¿sí? Y que sean muy contrastantes, por ejemplo, rojo y azul, ¿no? Azul marino y rojo, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a colorear a todos los que son de colores, a unos de color rojo, ¿sí? Van a colorearlos de rojo y uno de cada par de rojo. Yo nomás lo voy a hacer con la primera columna, ¿sí? La primera hilera, perdón, para que vean cómo se debería hacer. Obviamente ustedes tienen que colorear, yo nomás estoy sombreando así, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro de cada par tiene que ser del color alterno, ¿sí? Si yo elegí el azul, pues los otros van a ser de color azul. Ahí van a estar coloreados, ¿verdad? Así. Pero esto lo tienen que hacer con todos, en el otro cariograma también. ¿Para qué quiero que hagan esto? Para lo siguiente. Porque con esto vamos a identificar lo siguiente. Le van a poner así como en sus mapas de geografía, que le ponían ahí acotaciones.
El color azul, ¿qué me va a representar? El color azul me va a representar un juego de cromosomas. ¿Aportado por quién? Pues por el padre o por la madre, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Y el otro, quién lo aportará? Chicos. El hombre. El papá. Entonces ponen ahí sus acotaciones. ¿Qué quiero que entiendan? Con esto tienen que alcanzar a entender el concepto de juego. ¿Sí? ¿Qué es un juego? Tomar un cromosoma de cada tipo, ese es el juego. ¿Sí? ¿Cómo denotamos nosotros eso cuando decimos juego? Hay una forma de denotarlo. ¿Cómo lo denotamos? Así. Con N. ¿De acuerdo? Que significa, o es la forma floja de decir haploide, ¿verdad? N, cuando ponemos N, significa haploide. Ya me salí de la diapositiva, no, está bien. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, maestra. Ajá, entonces van a hacer eso, por favor, porque luego vamos a utilizar mucho esto de N haploide y 2N diploide. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué condición estarían los cromosomas del ideograma? Si tienen N azul y N rojos, ¿cómo serían? Diploide. Diploides, exactamente. 2N. Sí, 2N, diploides, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que ir trabajando en estas dos, en este material didáctico que tienen. Ahora bien, ¿para qué más? ¿Perdón? Ajá, bueno, ¿entiende esto de haploide? Ajá, entonces, si los rojos representan un juego y son N, y los azules representan otro juego y son N, entonces N más N nos da, ¿cómo? ¿Qué nos da N más N? 2N, y 2N siempre identifica a células diploides. Ajá. ¿Qué es entonces diploide? Que tienen dos juegos de cromosomas, eso significa. ¿Con eso ya está entendible? Bien, ahora, ya que tenemos entendido esto, ¿para qué otra cosa sirven los cariotipos? Dime. ¿Alguien habló? Sí, yo. ¿Me podría repetir el número de la actividad de la diapositiva 13? Es que no alcanza a notarla. No la entiendo, ¿qué quieres saber? El número de actividad de la diapositiva 13. No sé, no tiene número, ahí búsquela, la va a ver así. Ajá. Aquí no le puse el número. Bien, entonces, ¿para qué nos sirven los cariotipos? Ya vimos que nos permite identificar el sexo, ¿sí? Ya les dije que con base en eso, si tiene dos cromosomas sexuales diferentes, pertenece a un sexo, y si tiene dos iguales, pertenece al sexo alterno. En el caso de la especie humana, el sexo que tiene dos cromosomas iguales es la mujer, y el que tiene dos cromosomas sexuales distintos es el varón. ¿Está claro? En cada especie vamos a encontrar esto, aunque no en todos los casos va a ser igual que en los humanos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Actualmente ya no se utiliza el cariotipo para identificar el sexo, se hace con una prueba más rápida, porque elaborar un cariotipo nos lleva por lo menos una semana, ¿no? Más o menos. Ahora se hace una prueba más rápida, así que es lo siguiente. Una investigadora cuyo nombre es Mary Lyon había estudiado en las células humanas, estudiando células humanas, encontró lo siguiente. En el caso de las células de una mujer, siempre encontraba un punto oscuro así. Ajá. En el caso de los varones, nunca. ¿Sí? ¿Qué decía ella? Lo que ocurre es que esto es un cromosoma X que se enrolló. Como la mujer tiene dos cromosomas X, uno queda activo porque tiene que ver con la sobrevivencia de los individuos, y el que solo sirvió en la etapa embrionaria y fetal tal vez se inactiva y se enrolla. Por eso las mujeres tienen siempre
corpúsculo oscuro, mientras que los varones no. ¿Por qué los varones no? Bueno, porque solo tienen un cromosoma X y si se enrolla, pues se inactiva y por lo tanto ya no podrían sobrevivir los hombres. ¿Está entendible? El criterio que se utiliza ahora para identificar el sexo es la presencia o no de este corpúsculo. ¿De acuerdo? Chicos, ya no se elabora el cariotipo, sin embargo, si lo elaboran, también ahí pueden identificar el sexo. Se utiliza también para identificar la especie de los individuos, ¿sí? ¿Cómo es eso de que se identifica la especie a la que pertenecen? Vean, aquí está el número cromosómico de diferentes especies, ¿sí? Entonces, el número nos indica a qué especie pertenecen. Sin embargo, tengan cuidado, porque indícanme dónde aparecen dos con el mismo número cromosómico. Chicos. Jitomate y caballos. El melón y arroz. Y el arroz. El jitomate y caballos, ¿dijo? No, el jitomate tiene 24 y caballos. No, era el melón, era el melón. El melón y el arroz tienen el mismo número cromosómico. Entonces, por el... Viene el jitomate, profa. ¿Perdón? Viene el pepino y el centeno. A ver, ya, espérenme con eso. Si encontramos que hay especies que tienen el mismo número cromosómico, no por eso vamos a decir que el melón y el arroz son de la misma especie, no. Quiere decir entonces que no solo es el número cromosómico, sino también el tipo. ¿A qué me refiero con el tipo? A que puede ser que tengan un arreglo de los cromosomas muy diferente a este, que la forma de los cromosomas sean muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, aun cuando tengan el mismo número, la forma puede ser diferente, es diferente. Por eso decimos que el número cromosómico y tipo de cromosomas es lo que distingue a una especie de otra. Ahora, si el número cromosómico nos está indicando a qué especie pertenecen, lo que les quiero decir es que cuando digo que los humanos tienen 46, debo considerar que estoy diciendo aquí el número diploide de cromosomas. Por lo tanto, si le sacan una foto a esto, le ponen 2N igual a 46 a cada caso, ¿no? Bueno, a cada caso 2N. En la especie humana, 2N igual a 46. Para todos los casos, son 2N igual a 46. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, maestro. Bien. Quiero resaltar aquí algo, aunque luego lo vamos a ver. Vean, por favor, aquí. 32 y 16 y 24 y 23. Ah, chinrión. Pues, ¿qué no me dijo que se caracterizan por tener el mismo número cromosómico? Sí, estos son casos especiales que vamos a analizar más adelante. Tienen que ver con el sexo de los individuos, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahorita solo lo reseño para que lo tengan en cuenta. Sí, pero ¿cuál es la utilidad más importante de los cariotipos? Bueno, la utilidad más importante es esta, que nos permite identificar anormalidades. Esas anormalidades las conocemos como mutaciones cromosómicas, ¿sí? ¿Qué tipo de mutaciones cromosómicas? Vuelvo a repetir. Los cariotipos, el uso más importante de los cariotipos es que nos permite identificar anormalidades, ¿sí? Obviamente estas anormalidades las vamos a identificar con base en lo que caracteriza en la condición normal de las especies. ¿Se entiende? Ajá. ¿Cuál sería la condición normal de los humanos? Esto o esto. ¿Qué tal que hubo un cambio? Ah, entonces, si hay un cambio, está implicando que hay una anormalidad. Y esas anormalidades se conocen como mutaciones. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya notaron eso? ¿Qué tipo de mutaciones conocemos? Bueno, aquí están. 3 categorías de mutaciones. Anótenle así. 3 categorías de mutaciones. Una se llama aneuploidías, la segunda poliploidías y la tercera se llaman estructurales. Pues la más fácil de entender es la estructural, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicar cada una de ellas.
¿Qué significa aneuploidía? Aquí nos lo define como la variación al número de cromosomas, ¿sí? Entonces, consideremos a la especie humana como ejemplo para entender esto, ¿sí? ¿Cuál es el número característico de la especie humana? Chicos. 46. Ajá. ¿Y cómo dije que lo escribimos? Lo describimos. 2N46. 2N igual a 46. Bueno, ¿cuál sería una variación a ese número? A ver, chicos, díganme. Una variación a este número, ¿cuál sería? 2N igual a 48. El compañero dice 2N igual a 48. 3N, ¿no? Bueno, a ver. Si me dice 3N, para que me diga eso, haga un despeje. ¿Cuánto vale N? 24. 24, por Sí, bueno. Dios. Saque la calculadora No, si no. no, sabe hacer. ¿Eh? Se me va la onda, espérenme un ratito. Pues ¿por qué? Es una operación elemental, es 46 entre 2. 23. 23. Y ahora si me dice 3N, ¿qué tiene que hacer? Si ya conoce el valor de N, que es 23, y me dice 3N, ¿cuántos cromosomas habría? Serían 89. No, espérame un ratito. Voy a 69. 69. 69, hágalas a mano si no tiene calculadora. Bueno, pero entonces está variando el número de cromosomas, pero también el juego de cromosomas. Y aquí estamos diciendo que solo es variación al número de cromosomas. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál sería una variante? Ajá, una variante puede ser que en lugar de encontrar 46 se encuentren 45. ¿Cuál otra? 47. Otra variante es que encuentren 47. Profesora, ¿Sí? esto es como el síndrome de Down, algo así. Espérame tantito, ahorita vamos. ¿Cuál sería la variante de otra variante? Voy a mover acá, por favor, para escribir en la orillita. Digo, para ponerlos arriba y abajo. Bueno, ¿cuál sería la variante de... ¿Qué otra variante? 47. ¿Sí? O sea que si encuentro que en un cariotipo hay 47, también ya es una variación. Ajá. ¿Y cuál otra variación podríamos encontrar? Con 48, ni una más. A todas estas, obviamente hay que ponerle 2N, 2N, como dijeron ustedes, ¿sí? 2N igual a 45, 2N igual a 47 y 2N igual a 48. Eso está variando el número de cromosomas. ¿Qué implica? Ahora sí, compañera, ¿qué decía? ¿Que qué? ¿Que el síndrome de quién? Compañera. Del síndrome de Down, algo así. Ajá. El síndrome de Down se caracteriza porque tiene 3 cromosomas en el par 21, En lugar de haber 2, hay 3. Si sumamos todos y encontramos aquí que hay uno de más, ¿cuántos tendría en total? 47. 47. Ya es una variación. ¿Sí? Esas son las variaciones, entonces, conocidas como aneuploidías, variaciones al número de cromosomas. ¿Sí? Cuando se producen estas aneuploidías, se producen durante la meiosis 1 o meiosis 2, se produce durante la anafase 1 o anafase 2 de la meiosis. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de que se produzca este tipo de mutaciones? La no disyunción de los cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Sí? En lo que está escrito aquí le falta, ¿verdad? Porque dije yo ya agregué que se pueden producir durante la anafase 1 o anafase 2 de la meiosis. Ahora, para poder avanzar, ¿entienden lo que es no disyunción?
Ajá, exactamente. No disyunción es no separación. ¿Qué quiere decir entonces? Que durante el proceso de la meiosis los cromosomas se separan. ¿Cuáles? Eso lo vamos a analizar en el proceso meiótico, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de mutaciones se llama poliploidías. ¿Cómo las vamos a identificar? Bueno, porque son variaciones al número de juegos de cromosomas, ¿sí? Ahora sí, ¿cuál puede ser una variante? ¿Cuál sería lo normal primero? 2N igual a 46. Ajá, para el caso de la especie humana, 2N igual a 46. ¿Cuáles pueden ser las variantes? Aquí sí entra lo de 3N. 3N, ¿y a qué sería igual? 69. ¿Qué otra cosa puede entrar? 4N. 4N igual a 92, ¿no? 92. 92. ¿Qué otra variante? 5N igual a ¿Qué otra? 115. ¿Qué otra? N hay o no. Exacto, eso quería que me dijeran. N hay, no. N no es una mutación, ¿sí? ¿Qué es N? N también es una condición normal. N igual a 23, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que en las células de los seres vivos pluricelulares se encuentran y de reproducción sexual, pluricelulares y de reproducción sexual, se encuentran células que tienen un juego de cromosomas y son normales. ¿Cuáles serían? Chicos, ¿cuáles serían esas células para el caso de la especie humana? Los gametos. Exacto, y son normales. Y todas las células somáticas son 2N igual a 46. ¿Cuáles son las células somáticas? Esto lo saben de biología. Las que son para cualquier cosa menos para la reproducción. ¿Cómo que son para cualquier cosa? No, o sea, no, espérame. Son las que se dividen y tienen células hijas idénticas. Sí, pero ¿cuáles son? Lo que me está diciendo es la definición de mitosis. Pueden ser, pues, cualquier otra célula que no sea para la reproducción, como la célula de la piel o... Exactamente, ahora sí dio la respuesta correcta, ¿sí? Las células somáticas son todas las demás menos los gametos. En el caso de la especie humana, son todas menos óvulos y espermatozoides. ¿Y cuáles son todas? Pues las de la piel, las del corazón, las del hueso, las del músculo, los glóbulos rojos, las neuronas. Todas esas son células somáticas. En el caso de las plantas, ¿cuáles serían las células somáticas? ¿Y cuáles serían los gametos? ¿Saben o no? Los gametos serían el polen y el de... No me acuerdo cómo se llama la otra. Saco embrionario. El saco embrionario. Polen y saco embrionario. ¿Y las somáticas cuáles? Las de la hoja, tallo, raíces y lo demás. Exacto, todas las demás. Hoja, tallo, raíz, meristemo, xilema, floema, sí, zonas apicales, todo eso son somáticas. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos condiciones son normales. Las poliploidías serían variantes a eso. En el caso de la especie humana no hay poliploidías. Y en el caso de los animales es muy raro encontrar alguna poliploidía. Sin embargo, en las plantas es muy frecuente encontrar las poliploidías. Sí, ya estoy adelantando algo más de las poliploidías. Ahora, ¿cuándo se producen estas poliploidías? Se pueden producir exactamente igual que las aneuploidías, por no disyunción de los cromosomas durante la anafase 1 o 2 de la meiosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿y qué pasa con las mutaciones estructurales? ¿Qué significa? Pues muy sencillo, ¿sí? Que se cambia la forma de los cromosomas, ¿sí? Puede ser que cambie, ¿cómo? Pues que sea más chiquito, más grande, ¿sí?
¿De acuerdo? Sí, ese es un cambio estructural. Hay varias formas de cómo se producen estas mutaciones, pero después lo vamos a ver. Ahorita solo digo, son cambios a la estructura de los cromosomas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Y estas cuándo se pueden producir? Ah, aquí dice aquí. Las mutaciones estructurales son modificaciones a la forma de los cromosomas. Se producen por el intercambio o entrecruzamiento. A ver, más bien debemos poner, se pueden producir durante el intercambio o entrecruzamiento de los cromosomas, durante el paquiteno de la profase 1. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Chicos. ¿Podría repetirlo, por favor, maestra? ¿Qué quiere que repita? Ajá. Se pueden producir por el intercambio o entrecruzamiento de los cromosomas durante el paquiteno de la profase 1. ¿Ya, chicos? Ya, maestra. Sí, profesora. Bien, entonces, si ya tenemos eso, ahora vamos a analizar las aneuploidías. Vamos a ir por partes como el descuartizador, ¿verdad? Bueno, antes, ¿qué es eso de no disyunción? Bueno, aquí les estoy mostrando rápidamente una célula, la célula madre de los gametos de una mujer. ¿Qué lleva? ¿Qué cromosomas lleva? Me regreso a esta para que vean. Lleva 2, 4, 6, 8, 10, ¿cuántos cromosomas, cuántos autosomas lleva? 22. ¿Eh? 22. No, 44. No dije pares. ¿Cuántos? Son 44, ¿sí? ¿Y cuántos cromosomas sexuales llevaría? Pues 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean, aquí está anotado. Una célula madre de los gametos lleva 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, que en este caso son XX. En el caso de los varones, ya iba a decir como la polesía, ¿verdad? Los masculinos. En el caso del sexo masculino, también llevan 44 autosomas, vean, aquí están, pero llevan un cromosoma X y un Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí está puesto. ¿Sí? Bien. Cuando estas células formen sus gametos, ¿sí? En el sexo femenino se van a formar óvulos. ¿Qué es lo que lleva cada gameto? Lleva la mitad de autosomas y la mitad de los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Cuando una célula madre de los espermatozoides va a formar espermatozoides, también los espermatozoides llevan la mitad de autosomas y la mitad de cromosomas sexuales. ¿Estamos, chicos? Entonces, Sí, si la célula madre del óvulo tiene 44 autosomas, ¿cuántos va a llevar en sus células, en sus gametos? 22. 22. 22 autosomas, ¿sí? ¿Y qué tipo de lleva solo un cromosoma sexual? ¿Cuál? X. Solo X. No puede aportar ningún otro, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que aquí solamente forma un tipo de gametos, aunque puse 2 para que entiendan que lleva la mitad, por eso 22 y 22 son 44, ¿sí? Bueno, pero decimos solo un tipo, ¿de acuerdo? Un tipo de gametos. Ahora, en el caso de los varones, ¿sí? Apliquen el mismo razonamiento y díganme cuántos gametos diferentes formaría. 2 tipos. Pues 2, ¿verdad? Porque en unos va a llevar X y en otros va a llevar Y. ¿Se entiende eso? Ajá, porque solamente puede aportar un cromosoma sexual en sus gametos. De tal forma que ahora va a formar ¿cuántos tipos diferentes? 2. 2 tipos. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? 2 tipos de gametos. Muy bien. Estamos hablando de la condición normal.
Estamos suponiendo entonces que los cromosomas se separaron normalmente durante el proceso de la meiosis, de tal forma que si este óvulo es fecundado por este espermatozoide, tendríamos como resultado un individuo con 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales XX. Esto nos daría origen a una mujer, ¿de acuerdo? Ahora, si este tipo de gametos, que es el único que forma la mujer, fuera fecundado por este otro tipo de espermatozoides, tendríamos a un individuo con 44 autosomas y cromosomas sexuales XY. Esto daría origen a un individuo de sexo masculino. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ajá, muy bien. No analizo esto otro porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora, cualquier problema que impida la separación de los cromosomas va a causar dificultades, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo. Pero antes de pasar a analizar la no disyunción, quiero que me digan desde aquí, ¿quién determina el sexo? El hombre. Los hombres. Y entonces, ustedes ya con un pensamiento que se está formando, un pensamiento científico, cuando escuchan a un fulano que está medio matando a su mujer porque no le da el varoncito, ustedes deben decirle que quien se debe dar de trancazos es él, porque él es el que determina el sexo, no la mujer. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Eso es muy importante, estamos tirando un mito, ¿sí? Ajá. Y ustedes tienen que tener su pensamiento científico bien claro, ¿ah? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces pasamos ahora sí a analizar la no disyunción. Bueno, aquí estaba poniendo es que aquí estaba y me regresé para verlo. Es lo que a donde me regresé, a los cariotipos en grandote, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver qué pasaría cuando hay una variación a esto. Aquí tenemos. ¿Cómo se produciría la no disyunción? Vean, por favor. Aquí estoy proponiendo que la no disyunción va a ocurrir en la formación de espermatozoides. Puede ocurrir también en los óvulos, pero ahorita lo pongo con los espermatozoides. Y estoy indicando, de acuerdo a este esquema, que al único par de cromosomas que afectó la no disyunción es a los cromosomas sexuales. Vean, por favor. ¿Sí? En los autosomas no afectó porque lleva la mitad de los autosomas y la mitad de los autosomas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con los cromosomas sexuales? Eso sí, no se separaron, de tal manera que los 2 cromosomas XY se fueron a un gameto. Y el otro gameto no lleva entonces ningún cromosoma sexual. ¿Está entendible, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, si este óvulo y los óvulos se formaron normalmente, ¿sí? Ahora bien, si este óvulo normal es fecundado por este espermatozoide anormal, vean lo que pasa. Sumamos autosomas y son 44 autosomas. Cromosomas sexuales XXY. Aquí ya hay un problema. ¿Cuántos cromosomas tendría en total? Chicos. 47. Ajá. 47. Entonces decimos que el individuo es 2n igual a 47. Ya tiene un problema, ¿no? ¿Sí? En este otro ocurriría lo mismo, ¿verdad? Bien, vamos con el otro caso. Si un óvulo normal fuera fecundado por un espermatozoide como este, que no aporta ningún cromosoma sexual, vean lo que pasaría. Si sumamos los autosomas, tendríamos 44 autosomas y solo un cromosoma X, ¿sí? ¿Sí están observando eso? Bien, la suma total de los cromosomas, ¿cuánto sería? 45. 43, digo 43. ¿Cómo que 43? 45. 45. Sumar, no quitarle. ¿Qué les pasa? 45, ¿sí? Sí, entonces tendríamos que escribir la fórmula de este individuo, que es 2n igual
a 45. ¿Y qué están viendo? Ah, pues que están apareciendo lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Variaciones al número de cromosomas. Ahora, como esta y esta son diferentes, por supuesto reciben un nombre diferente, ¿sí? Ahora, este sería el sexo femenino necesariamente porque tiene X. Aquí tiene X, XY. ¿Sería varón? ¿Sería mujer? Bueno, les llaman hermafroditas. ¿De acuerdo? Pero no funcionales. Son hermafroditas, pero no funcionales. ¿Sí? Así entonces podemos explicarnos las poliploidías, pero en las poliploidías afectaría a todo el juego de cromosomas. ¿Sí? Lo vamos a analizar eso más adelante en algunos ejemplos en plantas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, el análisis de esto que está aquí, que produciría un individuo con 47 y con 45, su cariograma sería así. Aquí tiene XXY, y acá solamente un cromosoma X, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, entonces, este tiene 47 y este 45. Entonces, por supuesto, recibirán un nombre diferente, ¿sí? Ahorita vamos a ver los nombres, ¿de acuerdo? Pero ya vieron, ¿sí? Como consecuencia de eso, ¿qué es lo que se puede producir? ¿Está entendible, chicos? Bueno, ahora, en este caso, lo que estoy manejando es un problema de no disyunción en la formación de los óvulos, pero vean que ya quité a los autosomas, aunque ahí están, ahorita no están en análisis los autosomas, sino solo los cromosomas sexuales. Vean, un óvulo quedaría con los 2 cromosomas X y otro con 0 cromosomas sexuales. De tal forma que si este óvulo es fecundado por este espermatozoide normal, tendríamos un individuo con 44 autosomas y 3 cromosomas sexuales X, ¿de acuerdo? La suma total, ¿cuánto sería entonces? 47. 47. Si este espermatozoide normal fecundara este óvulo, tendríamos un individuo con 44 autosomas y solo un cromosoma X, ¿de acuerdo? ¿Cuántos serían en su cuenta total? 45. 45. Ahora, este óvulo anormal fecundado por un espermatozoide normal nos produciría un individuo con estos cromosomas sexuales. ¿Cuántos serían en su cuenta total? 47. 47. Y si este espermatozoide normal fecunda este óvulo que no aporta ningún cromosoma sexual, tendría un individuo con solo un cromosoma Y. ¿Cuántos serían en su cuenta total? ¿Serían qué? 44 autosomas y un Y. ¿Cuántos serían en su cuenta total? 45. 45. Bueno, pero si tienen cromosoma Y, estos individuos no viven, entregan el equipo. Recuerden que ya había dicho que la investigadora Mary Lyon descubrió que para sobrevivir necesitamos un cromosoma X activo. Y si este no tiene cromosoma X, no va a sobrevivir. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí, jóvenes? Bien, aquí estarían los cariotipos de cada uno de esos casos. Aquel que tiene XXY es 2N igual a 47. Aquel que tiene solo X es 2N igual a 45. Aquí, que tiene 3X, ¿cómo sería? Que ya no me ocupo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría este? 2N igual a ¿qué? 47. 47. 47, ¿de acuerdo? Bueno, ya no lo voy a modificar. ¿Y este? ¿Cómo sería? 2N igual a 45. Pero este es el que dije que va a entregar el equipo. No viable. Este no sobrevive y por lo tanto no tiene ningún nombre. Este que tiene 2 cromosomas X y un Y se llama síndrome de Klinefelter. Este se llama, que solo tiene un cromosoma X, se llama síndrome de Turner. Y este que tiene 3 cromosomas X se llama síndrome de superhembra. ¿De acuerdo? No. ¿Perdón? No le escucho. No importa.
Eso no importa porque usted es médico. Ahorita vamos a ver una descripción más o menos. Ustedes la van a buscar si les interesa, ¿sí? Ajá, ¿qué características tendría, no? Eso es lo que usted quiere saber. Le voy a hablar de algunas, pero no voy a entrar a detalles porque no es un curso de medicina. Bien, entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, los individuos pueden tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ¿de acuerdo? Ajá. Vean entonces, en el cintillo azul está la condición normal. En el caso, tomando como referencia a la especie humana, los individuos de la especie humana se caracterizan por tener 46 cromosomas. Y de esos 46 cromosomas, no lo olviden, siempre agrupados en pares. Cada agrupación de los cromosomas en pares se llama disomía. Ajá, esto es lo normal. En todos los cromosomas aparezca una disomía. ¿De acuerdo? En el caso en que en la cuenta total aparezcan estos números, vean, 44, 45, 47 o 48, ya nos está indicando que hay una variación, que es una neuploidía. Pero si hay 45, ¿qué quiere decir? Que en alguno de los pares falta un cromosoma. ¿Se entiende, chicos? Sí, si la papá. suma total son 46 y nos dicen que hay 45, ¿qué quiere decir? Que en alguno de los pares falta un cromosoma. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, profe. Ajá, en alguno de los pares solo aparece un cromosoma y entonces se le llama monosomía. ¿De acuerdo? Sí, si por el contrario aparecieran 47 cromosomas, ¿qué me está indicando? Chicos. Que tiene un cromosoma de más. Ajá, que hay un cromosoma de más en alguno de los pares. ¿Se entiende? Entonces, si ya no hay dos, si no hay uno más, entonces ahora es una trisomía. Tri de 3, ¿ah? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora, si fuera una tetrasomía, ¿qué estaría pasando? Que estuvieran dos cromosomas. 2 cromosomas de más, eso quiere decir, en alguno de los pares, en lugar de haber 2, hay 4. ¿Sí se entiende? Y todavía dicen los científicos, aunque no tenemos un caso bien definido, bastante reportado con bastante claridad, ¿sí? Puede ocurrir que haya 44, que nos indica que faltan 2 cromosomas, que en alguno de los pares no aparece ningún cromosoma y entonces se llama nulo. ¿Qué quiere decir nulo? Que no existe, que no está. Que no hay nada, ¿verdad? Entonces, se llamaría nulosomía. Vean que en todos los casos somía es la terminación de la palabra, ¿sí? Disomía, monosomía, nulosomía, trisomía, tetrasomía. Y aquí ya me dijeron ustedes, nulo, ¿qué quiere decir? No existen cromosomas en algún par. Estos individuos no viven. La monosomía, que en alguno de los pares, ¿cómo que como en alguno de los pares? A ver, no me haga bolas. ¿Qué quiere decir eso que en alguno de los pares? Bueno, nos regresamos a para que vean. Ajá. En este caso, díganme. Voy a tener que borrar los colores para que no perturben. Aquí. ¿En dónde faltaría, dónde hay un cromosoma en alguno de los pares? En ¿no? Vean aquí, todos están agrupados en pares, menos aquí. Esta sería, ¿cómo le llamamos? Una monosomía. Monosomía. Aquí, en lugar de haber 2, hay 3, ¿cómo le llamo? Trisomía. Trisomía, ¿sí? Bueno, y si en alguno de los pares no apareciera ninguno, ¿cómo le llamo?
Nulosomía. 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 Y si aparecieran 4 en alguno de los pares, ¿de acuerdo? Aquí les estoy mostrando el cariograma, ¿sí? Pero normalmente no se muestra el cariograma. ¿Qué se muestra? Se muestra esto. Déjenme borrar esto. Se muestra el número de cromosomas y se escribe una fórmula cromosómica. Vean, por favor, para el caso de bueno, perdón, antes de avanzar. Entonces, cuando le llamamos nulosomía, monosomía, trisomía o tetrasomía, estamos describiendo el tipo de mutación, el tipo de mutación de acuerdo a la categoría de aneuploidía. ¿De acuerdo? Ahora, estas variantes pueden afectar tanto a autosomas como a alosomas o cromosomas sexuales. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí, chicos? ¿Qué estoy diciendo? Que esas variaciones pueden afectar a los cromosomas, a los autosomas, que son desde el par 1 hasta el par 22, ¿sí? Esos son los autosomas, o bien que pueden afectar a los cromosomas sexuales, que es el último par. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, si cualquiera de los pares puede ser afectado, tanto como en autosomas como en cromosomas sexuales, entonces eso es algo a considerar. Sí, aquí están las variantes y nos dice aquí que están afectando autosomas o alosomas. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de a qué tipo de cromosomas sexuales podemos escribir la fórmula cromosómica. Vean, por favor, para el caso de la monosomía, que afecta a los alosomas en el par 45, perdón, tiene 45 cromosomas, y afecta a los alosomas es este. Es el cariotipo que estamos describiendo allá. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Cómo escribo la fórmula? Porque no voy a presentar el cariotipo. ¿Cómo debo escribir la fórmula? De la siguiente manera. Vean, por favor. Se escribe 2n igual a 45 punto y coma x. ¿Por qué le pongo X? Porque la ausencia de un cromosoma es en los cromosomas sexuales, ¿sí? ¿De acuerdo? Si fuera la ausencia en el par 14, ¿cómo le pondríamos? Escuchen, si fuera en el par 14, ¿cómo lo escribiríamos? Lo voy a escribir aquí arribita. Tendría que poner 2n igual a 45, punto y coma. No afecta a los cromosomas sexuales. Dije que ¿a qué par? 14. Al 14. ¿Qué pongo? 14 menos 1. Ahí estoy indicando así que al par que está afectando es al 14. Cuando lo escribo aquí como X, estoy indicando que afecta a los cromosomas sexuales. ¿Se entiende, chicos, cómo escribir la fórmula? Sí, profesor. Bien, entonces veamos. Para las trisomías que pueden afectar a autosomas, aquí tienen agrupadas 3 y 3 en cromosomas sexuales o alosomas, veamos. Una trisomía muy conocida en la especie humana es la del síndrome de Down. Se caracterizan por una trisomía en el par 21. ¿Cómo escribimos su fórmula? Primero, tiene 47 cromosomas en total. ¿Cómo escribimos su fórmula? Vean. 2n igual a 47 punto y coma 21 más 1, ¿sí? El síndrome de Patau que afecta al par 13, vean cómo se pone ahí. Estoy indicando, en el par 21 hay un cromosoma de más, en el par 13 hay un cromosoma de más. El síndrome de Edwards, que se caracteriza por una trisomía en el par 18, vean cómo se escribe su fórmula. ¿Sí se entiende, chicos? Cuando afecta a los alosomas, vean cómo se escriben las fórmulas. El síndrome de Klinefelter, que se caracteriza por tener
2 cromosomas X y un Y, que es uno de los que vimos en este caso. Me regreso para que lo vean. Aquí está. 2X y un Y, ¿sí? ¿Cómo escribimos su fórmula? Aquí está. 2N igual a 47, punto y coma, XXY. El otro caso de triple X, que era este, no es pornografía, chicos, es triple X. Síndrome de triple X o superhembra. Ajá. Vean, la cuenta total 47, pero al par de cromosomas que afecta es a los sexuales. ¿Cómo escribimos su fórmula? 2N igual a 47, punto y coma, 3X. Y así vamos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Maestra. Ahora, ¿qué me preguntaban cuáles son las características? Muy rápido, porque no son médicos. Turner, son de sexo femenino, amenorreicas, infértiles, ¿sí? Sus órganos reproductores nunca maduran, siempre se quedan como de niñas. Síndrome de Down, todos ustedes ya lo conocen, no tengo que hablar mucho de él, ¿o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. El síndrome de Patau, el síndrome de Patau, vamos a ponerlo por acá. Bueno, ahí está el síndrome de Down, aquí está señalada la trisomía en el par 21, ¿sí? Ahí está el síndrome de Down. El síndrome de Edwards, véanlo, son individuos que presentan anomalías en la forma de la cabeza, ¿sí? Mentón hundido y membranas interdigitales de los pies. ¿Qué es eso? Que los dedos de los pies están unidos con una membrana como la que tienen los patos, ¿verdad? El síndrome de Patau, aquí está, tienen labio y paladar hendido, pero no todos los labios leporinos son síndrome de Patau, ¿eh? Tiene que ir asociado con más cosas, ¿sí? Aquí dice, entre algunas otras alteraciones cardíacas, ¿sí? No describo a detalle porque ustedes no van a ser médicos, solo muestro algunas características. ¿De acuerdo? Bien, aquí está el síndrome de Turner. ¿Sí? No, este es el de Klinefelter. Le llaman también hermafrodita, ¿sí? Porque suele tener rasgos de mujer y de hombre, aquí lo ven. Están desarrolladas las glándulas mamarias y presencia de pene. Estos les llaman hermafroditas, pero no son funcionales, o sea, son infértiles, ¿sí? Difícilmente, incluso hasta difícilmente tienen líbido, es decir, no hay deseo sexual. ¿Por qué? Porque sus órganos reproductores no están activos, ¿sí? Entonces es difícil. Son los hermafroditas, pero no funcionales. ¿Qué otro? Tengo por aquí, ya no sé qué, ni qué otros ejemplos tengo. Hasta ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, solo les muestro algunos ejemplos de qué. Vamos con las poliploidías rápidamente. Y no, ya no, ¿verdad? Ya estamos sobre el tiempo. ¿Es su última clase? ¿La mía, chicos, o no? De mí no, profe. Yo tengo una clase después. Entonces, hasta aquí le paramos porque ya son las 3, la 1:07 minutos. ¿De acuerdo? Ahí le paramos, chicos. ¿Pasaron lista? Estoy compartiendo el link. ¿Grabaron clase? Sí, profe, pero no acaba la 1:30. ¿Acaba la 1:30? Sí. Válgame Dios, ando con los cables cruzados. Sí, tiene razón, ya vi mi hojita. Bien, continuamos. Ya puse el Entonces link. vamos con las poliploidías. Vean ahora, les muestro en esta tabla, en cintillos amarillos, la condición normal. Aquí debe ser N minúscula, ¿eh? No sé por qué puse N mayúscula. Aquí debe ser N minúscula. ¿Sí? Bien. La haploidía, que se caracteriza por son células que tienen solo un juego de cromosomas y su fórmula es N, es una condición. ¿Qué? ¿Alguien está preguntando algo? Si no, cierran sus micrófonos, por favor, que distraen. Bien, células diploides se caracterizan por tener 2 juegos de cromosomas. Su fórmula es 2N y es una condición normal. Ya dijimos que células haploides son gametos y células diploides son somáticas. Bien, cuando hay una variación a esto,
se presenta en todas las células somáticas y en las células madre de los gametos una condición distinta. Si tiene 3 juegos de cromosomas, ¿sí? Su fórmula es 3N y se le conoce como triploide. ¿Se entiende, chicos? Triploide. Ahora vean, el manejo es parecido al otro, pero ya no se dice trisomía. Ahora, ¿cuál es el término? Ploide, ploidía, vean, ploidía, ¿sí? En todos los casos van a ver la terminación ploidía, ploidía. En las aneuploidías, ¿qué decíamos? Somía, somía, somía. Y en las poliploidías son ploidías las terminaciones. Entonces son tri, tetra, penta. Síganle. A ver. Pentaploidea. Penta, hexa, ¿qué más? Octa. Hepta, octa, nona. ¿Por qué les pregunto esto? Nona. Porque luego me ponen 6. Deca. No es correcto 6 ploidía. Tienen que repetir, buscar esto, ¿no? Si se les olvidó. ¿Sí? Si usamos esta terminología de tri, tetra, penta, no pueden decirme 8 ploidía. ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Qué significa esto? Que va aumentando el número cromosómico proporcionalmente. Veamos. Tomemos como referencia la especie humana, aunque ya les dije que no hay, ¿verdad? Bien. Si la especie humana es 2N igual a 46, ¿sí? ¿Cuántos tendría si fuera triploide? Ahí puso 36. Ay, perdón. Qué bueno que corregiste. Si no, ni me fijo. 2N igual a ¿qué dijimos? 46. 46, bien. Entonces, síganme. ¿Cómo sería un triploide entonces? 3N igual a 66. 69. ¿Cuántos? 3N igual a 69. 69. Luego, Sí. tetraploide, 4N. ¿cómo sería? 4N igual a... Espérenme. 92. Bueno, practican operaciones mentales, chicos. Ajá. Y así vamos. ¿Qué estamos observando? Ah, bueno, y aquí nos falta anotar N, ¿a qué sería igual? ¿Qué sería igual a N? 23. 23. Entonces, vean, por favor, 69 es un múltiplo de 23, 92 es un múltiplo de 23, ¿cierto? Sí, cierto. Sí. Entonces, ¿cómo notamos las poliploidías? Porque siempre son múltiplos de el número básico, ¿sí? Ah, y ya dije número básico. ¿Pueden comprender qué es cuando digo número básico? ¿De acuerdo? ¿Qué? Es el valor del 23. Sí, el número básico es el número mínimo, ¿no? Que puede tener de acuerdo a las fórmulas. ¿Cuál es el número mínimo? Pues 20, N, la fórmula N, ¿sí? ¿Qué número tendría N en el caso de la especie humana 23? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien, maestra. entonces hagamos un ejercicio muy rápido. Consideremos al... ¿qué les gusta? El arroz. Número cromosómico. Chintola, si me van a preguntar. Pregunta de examen. Número cromosómico del arroz. Mentira, nunca haría yo esa pregunta. Ajá, les doy el número y le pido que lo analicen. ¿Cuántos cromosomas tiene? Aquí está. 2N igual a 24. ¿Ya lo vieron, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien, entonces vamos a Sí, trabajar. profe. ¿Qué valor tendría N? 12. 12. Entonces, si encontráramos una especie pentaploide, ¿cuántos tendría? 60. Entonces, si aquí ponemos N igual a 12, ¿sí? Entonces 2N es igual a 24. Y cualquier variante a esto lo vamos a ir observando en múltiplos, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí.
No le escucho bien, hable más fuerte. ¿Cómo medios? No le entiendo. Tres un medio de N. Bueno, ahí tiene el caso del arroz, ¿cómo sería? Dígame. O sea que tenga 3.5 N. No, no puede ser. Bien, entonces, ¿están entendiendo esto? ¿Cómo se interpreta, chicos? Sí. Ahora, hablé yo de un número básico, ¿sí? Cuando digo número básico, debemos entender que estamos siempre describiendo la condición haploide de cualquier célula. Ajá. En el caso del arroz, no puede vivir una célula que tenga un número menor a 12. ¿Se entiende, chicos? El Sí, número maestra. básico es el que hace posible que algunas células vivan. ¿Cuáles en particular? Los gametos. Normalmente las demás células tienen el doble de cromosomas. Entonces, cuando nosotros definimos, por ejemplo, en el caso del arroz, puedo decirles que el arroz se caracteriza por tener un número básico de 12. ¿Qué les estoy describiendo? Que ninguna otra célula me... Que sí. Que N es igual a 12. Que N es igual a 12, claro. ¿Sí? Y si les digo, el arroz tiene 24 cromosomas, ¿qué les estoy describiendo? Que es Que 2N es diploide. igual a 24. ¿Eh? Que es diploide. Se Diploidal. caracteriza por tener 24 cromosomas. Les estoy hablando de las células somáticas o hasta las células madre de los gametos, ¿sí? Tienen todas las células 24 cromosomas, con excepción de los gametos. Entonces, ese es el número característico de la especie, ¿de acuerdo? A veces también algunos autores, en lugar de decir que el arroz se caracteriza por tener 24 cromosomas, lo citan así. Tiene un número diploide de 24 o tiene un número duplicado de 24, pero igual está hablando de la fórmula 2N. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestra. Esto lo tienen que comprender muy bien. Entonces, cuando yo digo número básico, estoy diciendo, hay algún tipo de células que tienen un juego de cromosomas. Si digo número característico, estoy diciendo la condición diploide y por lo tanto 2 juegos de cromosomas. ¿Se entiende? Sí, maestra. Bien, ¿alguna pregunta? Oigo que alguien quiere hablar, pero no se oye. ¿No? Bien, continuamos. ¿Hasta aquí nos vamos comprendiendo, chicos? Sí, maestra. Bueno, para pasar más adelante quiero señalar lo siguiente. Las aneuploidías son mutaciones que hace que los portadores de esas mutaciones tengan problemas. O sea, son mutaciones nocivas para los individuos. Sí, ya vieron síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, ¿sí? Síndrome de superhembra, ¿sí? Todos esos tienen problemas. ¿Sí, chicos? En cambio, las poliploidías son mutaciones benéficas. Repito que casi todas las mutaciones, todas las poliploidías se han presentado o se registran en plantas. ¿Por qué son mutaciones benéficas? Bueno, pues porque hacen que los individuos portadores de una poliploidea se adapten mejor al ambiente y sean más resistentes a plagas y enfermedades. A partir de esto, se está utilizando la inducción de poliploidías como una herramienta del mejoramiento genético.
¿Escucharon lo que dije? Se está utilizando la inducción de poliploidías